Dentro del proyecto para hacer el curso presencial sobre el comunal, hay una cuestión que hoy quería tratar, que es el significado desde la legalidad, desde el derecho positivo actual sobre el comunal, para la concepción del comunal en su esencia. Porque si no se entiende bien cuál es el comunal, es imposible llevar adelante la lucha contra él. Ya sabéis que los cursos presenciales sobre el comunal tienen como objetivo crear un movimiento para la defensa y recuperación del comunal en todo el país, que no solo salve los 7 millones de hectáreas que todavía quedan en un estado de semicomunal o comunal degenerado, como yo le llamo, sino que se llegue a recuperar todo lo que el Estado ha expoliado, ha robado incluso ilegalmente, porque todas las leyes desamortizadoras son ilegales desde el punto de vista del derecho consuetudinario, ¿no? Desde el punto de vista del derecho consuetudinario, pues todo esto es ilegal. Lo que pasa es que desde el punto de vista del derecho positivo, que es derecho romano actualizado, pues hace imposible que haya un acuerdo, ¿no?, en lo que es justo, en lo que es injusto, en lo que es legal y en lo que es ilegal. Bueno, pues entonces queremos recuperar todo lo que se ha robado. ¿Cuánto? Pues probablemente 45 millones de hectáreas de las 50 que tiene el país. Si nosotros nos situamos en el siglo XII, que es el gran momento del comunal, aunque también podía ser el siglo VIII o el siglo IX, pues quizá 45 millones de hectáreas, proyectando sobre la situación política del momento y teniendo en cuenta las diferencias. Al sur estaba el Islam, en donde no había en absoluto comunal, porque toda la tierra era de las mezquitas, o era de los grandes propietarios, o era del Estado musulmán. Entonces, pues en el norte, proyectando esto sobre el sur, la situación del norte, pues tendríamos 45 millones de hectáreas. El Estado pues ha ido engordando, ha ido creciendo económicamente y también en poder y autoridad a partir del expolio del comunal. Entonces ahora ya ha llegado el momento de, en nuestra acción revolucionaria, digamos, poner los puntos sobre las íes y decirle al Estado: Estado, devuelve lo que ha robado. No solamente lo que ha robado, sino todo lo que ha producido estos bienes. Estos bienes que tú te has apropiado, pues lo que hayan producido desde los 100, 150, 200 años, 60 años, 10 años en que están en tus manos. Hay gente que piensa que esto efectivamente es imposible, y claro, efectivamente, el aquí y ahora es del todo imposible, entre otras cosas porque eso significaría que el Estado se suicidaría. Si el Estado devolviera todo lo que ha robado, simplemente se suicidaría económicamente. Pero yo pienso en términos de futuro revolucionario, de revolución y futuro, de futuro y revolución. Así pues, estas cuestiones hay que verlas en esa perspectiva. Pero claro, si nos limitamos a lo posible hoy, nos limitamos a la nada, porque hoy nada es posible. Es una sociedad totalitaria basada en prohibiciones infinitas, con más de 600.000 policías de todo tipo, tanto privados como estatales, y entonces en esas condiciones, pues hoy lo único que podemos hacer es plantar cara al sistema, insistir y librar aquellas luchas posibles y aquellas microacciones pequeñas transformativas. Pero yo nunca hablo de lo que se puede crear aquí y ahora, de lo que se puede hacer aquí y ahora, porque efectivamente nuestra falta de libertad es tal que aquí y ahora no se puede hacer nada salvo combatir por la libertad. Y un combate por la libertad específico es el combate por el comunal. Por eso digo yo, el comunal es la revolución, ese es mi lema. El comunal es la revolución. ¿Por qué? Porque su recuperación significa un cambio político y económico sustantivo colosal, también de cosmovisión, de valores éticos y en la calidad de la persona. Así pues, el curso presencial sobre el comunal se atiene a estas cuestiones, pero tiene como meta un fin transformador sustantivo y no quedarse, que a mí esto me da mucha pena y también mucho asco, de todos los que buscan pequeñas reformistas. Aquí es como un forcejeo por lograr esta cosita que siempre se reduce al final a lograr un poquito de dinero. El dinero es un elemento de corrupción fundamental y entonces hoy la gente está acostumbrada a entrar en peleillas cutres y sórdidas contra el Estado y contra el capitalismo para conseguir unas moneditas. Se contentan con recibir unas moneditas. Esto es miserable. Tenemos que ir a la transformación total, a crear una nueva civilización y una nueva sociedad. Y eso exige recuperar el comunal, rehacer el comunal. Y no quedarnos simplemente en mendigos, mendicantes, como hace la izquierda. Ya sabéis que la izquierda es la izquierda limosnera. Su anticapitalismo es un anticapitalismo de limosnas y migajas.
Entonces, pues nos dan estas limosnas y ya con eso, al parecer, tenemos que quedarnos contentos. Bueno, pues tengo un temario, que lo tengo aquí en papel, del curso presencial sobre el comunal, que consta de 5 páginas, que se puede enviar, que lo enviaré con mucho gusto a quien me lo pida. Este temario explica pues la metodología, los objetivos, la metodología. Y el temario incluye 44 capítulos, ¿no? Entonces, pues esos capítulos incluyen cuestiones tan interesantes de la situación de los bienes comunales hoy, qué está pasando con el comunal hoy, aquí y ahora, incluido la lucha, las acciones de resistencia, de recuperación, lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. También, como a los cursos vienen personas que están en la primera fila de la pelea por el comunal, allí en sus territorios, en sus pueblos, pues entonces a estas personas se les dice que se les deja 20 minutos en el curso para que expliquen sus acciones, sus luchas, sus esperanzas, cómo lo están haciendo, ¿no? Hay que hacer una definición del comunal, que es mucho más que unos bienes. Quitaros, por favor, de la cabeza la idea economicista, burguesa, capitalista, de los bienes, del dinero, de los recursos materiales. El comunal solo parcialmente son bienes. Bienes en forma de tierra y en el pasado en forma de industria rural. Así es. Pero también es sobre todo una realidad política, jurídica, de cosmovisión, de calidad de la persona, ética, axiológica e histórica. El comunal es un modo de vivir, un modo de ser, un modo de estar en la realidad. Y se tiene que interpretar así, porque así fue como nuestros antepasados lo entendieron y así es como puede ser el comunal del futuro. El comunal no es una forma nueva de economía, es eso y muchísimo más, porque la economía siempre sirve a ciertos fines. La economía capitalista no busca la ganancia por la ganancia, sino mantener el poder de las élites. El poder de las élites creciente y permanentemente creciente es lo que busca el capitalismo. Hay que ser, digamos, un ignorante y un lacayo del capitalismo como fue Carlos Marx para decir que el beneficio es el todo del capitalismo. La ganancia empresarial es solo una parte y una parte secundaria, incluso lo que importa es el conjunto y el contexto. Bueno, hay que entender también el comunal como un fenómeno de Europa occidental. Hay comunal donde se elimina la sociedad esclavista y a esto le dedico mucha atención. Luego hay que buscar la diferencia entre el derecho consuetudinario y el derecho positivo actual o romano. Ahora hay por ahí algún ideólogo que se las da de mucho, que habla así como... Bueno, hace muchos brindis al sol, hace una retórica vacía sobre la ley natural. Pero la ley natural entre nosotros se llama derecho consuetudinario. ¿Por qué tenemos que estar siempre copiando basurilla yanqui? ¿Por qué no hablamos las cosas con nuestro lenguaje? ¿Por qué apreciamos tampoco nuestra propia cultura y lo que somos? Aquí se dice derecho consuetudinario y no ley natural. Entonces, por favor, cuando os dirigéis a mí, usad la expresión derecho consuetudinario. Y luego el derecho consuetudinario, como todo derecho, tiene y se sitúa en un entramado económico, político, jurídico, de modo de concebir la realidad y de calidad de la persona. Que todo esto los teoréticos vacíos y charlatanescos sobre la ley natural lo ignoran. Parece ser que la ley natural es una entelequia que flota ahí para que la gente entretenga sus ocios cuando no tiene nada mejor que hacer. No existe ley natural, no existe derecho consuetudinario sin los instrumentos económicos, políticos, culturales, etcétera, que la hacen posible. Todo lo demás es engañar a la gente. Estudiaremos también la legislación actual, como no, que ahora luego diré algo. Y luego estableceremos la relación entre comunal y concejo abierto y democracia directa. Esto es decisivo, No puede haber un sistema jurídico sin un sistema político. Es tanto así que se emplea a veces la expresión político-jurídico, político-jurídico. Así es porque lo jurídico es una concreción de lo político en la que se incluye también, claro, como no, el poder ejecutivo, es decir, el poder de ejecución que se tiene que basar en aparatos coercitivos ad hoc, como es, por ejemplo, el armamento general del pueblo. Hay gente que se echa las manos a la cabeza cuando yo reivindico no en la versión actual, ¿no?, pero sí en la versión del pasado, del derecho que tiene la gente en Estados Unidos a portar armas. Y eso es una milicia cívica. Necesitamos una milicia cívica y conquistar el derecho al armamento general del pueblo, sin el cual todo lo demás no puede existir. Y esto me gustaría que lo reflexionarais más.
Luego se estudia las diversas formas de propiedad en la sociedad comunal. En el curso se presta muchísima atención a la economía comunal, cómo funciona, porque hasta día de hoy, y que yo sepa, y he estudiado bastante el asunto, es la única alternativa viable, efectiva y eficaz al capitalismo. Lo fue en el pasado porque el capitalismo triunfó destruyendo la economía comunal y lo será en el futuro porque la economía comunal se implantará destruyendo el capitalismo. Eso es así. Todos los intentos de anticapitalismo, de limosnas y migajas, o otros intentos doctrinarios y horribles como los que se nuclean alrededor del marxismo, han llevado directamente a un hiper-mega-capitalismo, que es el que hoy padecemos. Entonces, cuando estudiamos la economía comunal, estamos estudiando la economía del futuro. Por eso yo me agarro a la consigna: el comunal es la revolución. Efectivamente, el comunal en lo económico es la revolución económica. Luego hay que ver la relación entre comunal y Estado. En el estudio de la legislación desamortizadora, es decir, privatizadora, es decir, nacionalizadora, porque lo primero que hace el Estado al robar el comunal es nacionalizarlo, de ahí el carácter ultrarreaccionario y fascista, sí, fascista, porque eso es una de las consignas de la Falange, de la nacionalización, por ejemplo, de la economía. La nacionalización de la economía, la estatización. Lo que hizo en el robo del comunal, la primera fase del robo era declarar los bienes comunales como bienes nacionales, es decir, nacionalizados, los nacionalizaba y luego los vendía, lucrándose el Estado con ingentes cantidades de dinero que le permitieron fortalecerse. Entonces vamos a ver si ciertos conceptos que han sido utilizados de una manera horrible por cierta gente que se la da de muy progresista, muy avanzada y muy radical, como el problema de la nacionalización de la banca, que es la estatización de la banca. No. Economía comunal. La economía es un conjunto, no solamente en la banca. La economía, sobre todo, es economía productiva. Todo lo demás es accesorio en la economía. La producción de bienes, el objetivo de la economía, y ahí se dirigía la economía comunal. Entonces aquí se estudia con mucho detalle todas las leyes desamortizadoras y todo el proceso desamortizador, privatizador, incluso desde el siglo XIV, prestando atención cómo cada uno de estos dio grandes bocados, sobre todo la ley de 1855, la ley de desamortización civil. Se estudia también un aspecto, el problema de la propiedad, la cuestión de la propiedad. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es ser propietario? ¿Qué significa ser propietario? Todo esto es un problema filosófico de primerísima importancia que tenemos que tenerlo muy claro para abordar el futuro revolucionario de nuestra sociedad. Con un criterio revolucionario, porque es revolución, no nada. La sociedad actual es senil, está enferma, está fosilizada, está petrificada, está congelada, no admite reformas. Todo el reformismo no vale de nada, es perder el tiempo, y es mucho más perder el tiempo todo el critiqueo permanente de los que critican y critican, dicen yo estoy en contra del capitalismo, vale, dime cuál es tu proyecto de una economía no capitalista, y si no, cállate, porque lo que eres es un demagogo, un charlatán y un mentiroso. Tú no estás en contra del capitalismo, tú estás a favor del capitalismo y lo manifiestas cuando tantos años después de no decir nada, más que eso, más que frases vacías, no has sido capaz de presentar un programa de una nueva economía. Yo sí he presentado un programa, lo presento en los cursos y lo haré cada vez más, porque lo que hago, igual que esto, el manifiesto pues es crecer y crecer en el sentido de las ideas, incrementar mis ideas e irlas perfeccionando. Luego está la cuestión del trabajo libre. El trabajo libre, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo tiene que ser el trabajo? A mí hay gente que está tan preocupada con las monedas libres y tal, cosas que yo considero, en primer lugar, inútiles, en segundo lugar, erróneas, en tercer lugar, dañinas. ¿Por qué las monedas libres? ¿Por qué las monedas sociales? ¿Por qué no habláis del trabajo libre? El trabajo libre es lo decisivo, lo que está matando a la gente es el trabajo neoesclavo actual, el trabajo asalariado. Entonces vamos a ver si también este asunto pues lo ponemos en su sitio. Luego está una cuestión para mí muy importante, el modo de producción doméstico, familiar, vecinal, comarcal, cómo se estructura una economía viable de abajo arriba para un territorio que puede ser toda la península ibérica y toda Europa. Una economía naturalmente que tenga sus particularidades y sus localidades en cada área lingüística, cultural e históricamente determinada, porque lo que yo quiero es una península ibérica de los pueblos libres y soberanos y una Europa
de los pueblos libres y soberanos. Entonces, estas cuestiones avanzan en el asunto. Estoy solo dando unas pinceladas y señalando los elementos más decisivos. Observaré también cómo tenemos que hacer para que el proceso revolucionario de recuperación del comunal culmine exitosamente, primero a través de crear un movimiento que sería, lo cito aquí, que sería Movimiento para la Defensa y Recuperación Integral del Comunal. Os diré una cosa, quien no se plantea metas grandes es porque es una insignificancia como persona. Las personas pequeñas buscan metas pequeñas y se quieren curar de su pequeñez y su insignificancia, quieren plantearse metas grandiosas, porque la grandeza de nuestras metas es lo que determina nuestra grandeza como seres humanos. ¿Queréis ser seres humanos? Entonces tenéis que plantearos metas grandiosas. ¿Queréis seguir siendo seres nada? Pues entonces seguir en el pataleo del criticismo irresponsable y charlatán, quizá os proporcione satisfacciones emocionales, pero desde el punto de vista de transformación de la realidad, no solamente es nulo, sino que es muy negativo. O apuntaros a algún proyectito de estos reformistas de pacotilla de 3 al cuarto, que no sirven para nada, pero se entretendrá un ratito, ¿no? Bueno, ahora quería establecer una cuestión muy brevemente de cómo es en la legislación actual la economía comunal, o sea, el comunal. Vamos a ver, en la Constitución española se cita el comunal. En el artículo 132.1 dice, abro comillas, la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafección. ¡Wow! ¿Cuántas palabras, no? A ver quién entiende esto. Vamos a explicarlo. Bueno. Dice, la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. Aquí queda claro que los bienes de dominio público, que son los estatales de dominio público, porque el Estado se presenta a sí mismo como lo público, igual que los lacayos peores del Estado presentan lo estatal como lo público, la izquierda fascista lo hace cada 2 por 3, entonces el dominio público y el comunal son distintos, incluso lo dice la Constitución, daros cuenta, ¿no? Es verdad, qué curioso que sean distintos, ¿no? Hago observar esto. Dice, inspirándose en los principios de inalienabilidad, es decir, inalienabilidad significa que no puede ser vendido, no puede ser alienado. Imprescriptibilidad, o sea, que los derechos del comunal no pueden prescribir, no pueden acabar en algún momento, e inembargabilidad, no pueden ser embargados. Es decir, el comunal no es susceptible de ser embargado por más que los comuneros o las personas que vivan de la economía comunal tengan unas deudas enormes. Pueden embargarse los frutos del comunal, los bienes que resulten de los comunales, pero no el comunal en sí mismo, así como su desafección. Su desafección significa, pues esto es una palabrita, que aquellos bienes de dominio público, entiendo yo, y comunales pueden ser declarados desafectados del Estado, es decir, el Estado ya no siente afecto por ellos, es lo que significa, y los puede vender. Entonces existe un mecanismo jurídico para establecer la desafección de un bien. Aquí es donde aparece la garra horripilante del Estado que puede declarar los bienes comunales como bienes propios para la venta, adecuados para la venta a través de una legislación de desafección. Ahora bien, si luego vamos a la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que es un texto largo, larguísimo, horrible y farragoso, que uno queda completamente triturado y exhausto, vamos a ver qué definición de comunal hacen ahí. Dice, comillas, tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. Daros cuenta que aquí de repente los comunales, en una ley de bases, que es una ley de alto rango, los presentan como lo que es del común de los vecinos. Pero entonces, si son del común de los vecinos, no son del Estado, entiendo yo, ¿no? Interpreto yo la ley de esa manera. Entonces, lo que quiere decir es que el común de los vecinos tienen soberanía total sobre los bienes comunales. Y estos se constituyen en algo así como repúblicas independientes
dentro de un territorio que por lo demás está gobernado por el Estado. Si es el común de los vecinos los que utilizan los aprovechamientos, es que son los propietarios. Y por lo tanto esto llevaría a prohibir a los agentes del Estado, por ejemplo a la Guardia Civil, penetrar en el comunal. Entonces el comunal quedaría como un territorio en donde solo funcionarían las milicias municipales de los vecinos de allí, que se constituirían en milicia armada para defender el comunal. Esto, ya sabéis que la enmienda número 2 de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución vigente, dice algo parecido, por más que con el paso del tiempo esto se haya manipulado. Así pues, dentro del galimatías horrible que es la legislación actual, donde en un momento se dice una cosa y en otro momento se dice otra, si nos atenemos a la ley de bases de régimen local de 1985, a los artículos 79.3, si todo es soberanía del común de los vecinos, el Estado queda fuera, los agentes del Estado queda fuera, la legislación estatal queda fuera. ¿No es maravilloso esto? Entonces tenemos que luchar porque esta interpretación del común de los vecinos sea la que prevalezca y no los criterios de desafección, porque el Estado no puede desafectar un bien comunal puesto que no es suyo. Eso lo puede hacer con los bienes de dominio público en la medida que estos bienes en algún momento legislativamente hayan sido declarados ajenos al mercado, es decir, propiedad permanente del Estado, pero no el comunal que establece la misma legislación como diferente a los bienes de dominio público. Quiero señalar el carácter chapucero, horripilante y estúpido de todo esto. Nosotros pagamos a una gente que son los jurisperitos, los doctores en Derecho, que se supone que lo saben todo y que se supone que hacen las cosas bien. Pues si miráis todo esto desde la Constitución española, que es una chapuza del principio al final, y toda la legislación sobre el comunal, veréis que es chapucera, incoherente, incomprensible y que al final todo queda a merced del arbitrio de un señor o una señora que es un juez o una jueza que hace lo que le da la gana, no comportándose como un tirano. Eso está en contradicción con lo que hacía el comunal, donde no había jueces profesionales, ni jueces que juzgaran por sí mismos, ni tampoco magistrados que son los que juzgan en grupo, sino que era el propio Concejo Abierto el que operaba en funciones judiciales. Es decir, el concejo no solamente tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo también a partir de las milicias concejiles, sino que también tiene el poder judicial, el poder de juzgar qué es un delito y qué no, y qué pena se debe de imponer a quienes hayan infringido el derecho consuetudinario. Mirad, una cosa de una chapucería horrorosa en esta ley de bases de régimen local es que su artículo 83 textualmente: los montes vecinales en mano común se regulan por su legislación específica. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de los montes vecinales? Eso es una cosa que afecta solo a Galicia. Allí la expresión de montes vecinales en mano común, que en gallego se dice montes veciñais en má común, es algo específico de Galicia, pero no de los otros territorios del Estado español. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los montes comunales en muchos territorios de Aragón? Montes blancos, montes blancos. ¿Cómo se llaman en muchos territorios de Castilla? Se hablan montes concejiles, tierras concejiles, bienes concejiles. Y hay muchas variantes. Luego, alguien, probablemente porque fuera gallego el que redactó esto, se le ocurrió poner aquí esta frasecita, generalizarla a todo el Estado español y se quedó tan ancho. ¿Por qué? Porque ni se molestó en buscar los textos, por ejemplo, los de Joaquín Costa, sin ir más lejos, o otros textos más actuales sobre el comunal para encontrar las muchas maneras en las cuales el comunal es nombrado. Es más, lo correcto haber dicho los montes concejiles, porque esa es la expresión exacta y la que se utiliza la inmensa mayoría de las veces tanto en los documentos históricos como en los documentos jurídicos. Pero claro, estos señores que cobran un dinero inmenso, que se llenan los bolsillos por sus actividades, no tienen ni idea y todo es incoherente. Luego también tiene esto para los poderes constituidos un criterio que la justicia de su capansallo, como las leyes están hechas con los pies, como se dice, pues entonces los jueces, las juezas se convierten en dictadores que hacen lo que les da la gana. Muy bien, pues llegados hasta aquí, tenemos que establecer lo siguiente. Si el común de los vecinos es un poder omnímodo y soberano en la cuestión del comunal, sobra toda la legislación
que provenga del Estado. Esta legislación es ilegítima y fraudulenta de origen, puesto que legislan sobre algo que no está bajo su jurisdicción. Por ejemplo, la ley de monte vecinales en manos común de la Xunta de Galicia de 1980 queda sin valor, y yo animo a los comuneros de allí, de Galicia, que se nieguen a aceptar ninguna reglamentación que venga de la Xunta ni que venga de los ayuntamientos, porque no es competencia. Quien legisla sobre un bien es porque se hace propietario de ese bien. Es propiedad la Xunta de Galicia de los bienes comunales que quedan en Galicia, que es mucho más que los montes comunales, puesto que también quedan bastantes tierras de labor, aunque nadie quiere hablar de ellas, porque esto es... bueno, pues hay mucho dinero ahí en el robo de los comunales agrícolas. Entonces, ¿por qué hay que legislar sobre lo que no es propiedad? ¿La Xunta de Galicia puede legislar sobre Australia? No puede, porque no tiene soberanía en Australia, porque Australia no es su territorio. Luego, ¿por qué tiene que legislar sobre los montes comunales? Quizá tenga soberanía para legislar sobre las ciudades, pero no sobre el comunal en Galicia. Entonces tenemos que decir que todo eso no es aceptable y tenemos que crear nuestros sistemas de autogobierno en el comunal para establecer ahí un poder legislativo, un poder político, que sería la democracia directa, un poder judicial y también un poder ejecutivo sobre las milicias concejiles operando como sistemas de autodefensa para que los poderes del Estado no penetren en el comunal. Pues esto es una parte del curso, esto es una parte de lo que se explica para que se vea la importancia decisiva que tiene el comunal y que yo tengo razón cuando digo el comunal es la revolución, claro que lo es. Hasta luego, os espero en los cursos.